Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa. Estamos todos vibrando con esta segunda vuelta. El 19 de diciembre sabremos quién será el futuro presidente de Chile. Pero hay mucha gente que está muy dudoso, que de alguna forma no logra encontrar en un solo candidato todas las partes mínimas suficientes para poder tomar una decisión. Ya sea que el candidato Kast, por un lado, se percibe altamente eficaz en lo que pudiera eventualmente llamarse orden y seguridad social, mucha gente lo encuentra inadecuado para poder conducir una dinámica cultural que busca avanzar cuando él dice vamos casi parando esto y vamos retrocediendo, y aparece una moral más anichada. Ahí uno dice, bueno, ¿podrá equilibrar el barco con estas condiciones? Y por el otro lado, el candidato Boric, que puntea fuertemente en comprensiones de dinámicas sociales, quizá un poco sobreponderando las minorías más que las mayorías, pero que presenta mucho riesgo en decir, pero ¿podrá lograr que la economía pueda financiar todas estas cosas? O finalmente, por más que tenga buenas intenciones, por más que sea una linda persona, ¿eso es suficiente para lograr que la economía alcance para todos? Para darle vuelta a esos aspectos y muchos otros, tenemos invitados a Tomás Duval. Bienvenido, Tomás. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bienvenido, gusto de tenerte. Historiador, magíster en Ciencias Políticas y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Así es, así es. Bueno, Tomás, ¿cómo ves este enclave de segunda vuelta con las alternativas que el sistema político nos ha planteado? La ciudadanía nos dejó estas dos candidaturas. Yo creo que básicamente son candidaturas de los extremos del arco político, uno podría decir eso, y que van a empezar a moderarse de aquí al 19 de diciembre. Eso es lo que van a hacer, intentando buscar atraer ciudadanos que voten por las distintas opciones. Pero en el fondo, si uno piensa, son dos proyectos políticos muy distintos, que no alcanzaron el 30%. Y yo creo que la ciudadanía ahí nos está dando algún mensaje, algo nos está diciendo. O sea, no queremos ninguno de estos dos proyectos en su forma original. Quizás queremos que sí puedan llegar al gobierno, eso es obvio, ¿no? Pero a lo mejor las transformaciones tienen que ser más ponderadas en el tiempo, no tan radicales en el minuto. Y tampoco en todos los temas. Yo creo que también en eso la ciudadanía ha dicho, son ciertas cosas que nos interesan, que nos busquen, y de alguna manera yo creo que esas son las señales. Ahora, sin duda que son proyectos muy distintos, y la cuestión es, para ellos, es motivar a las personas para que vayan a votar, porque tenemos un voto voluntario. Por lo tanto, uno puede decir, mira, no estoy muy interesado y quedarme en la casa, porque ellos votó de la gente que fue a sufragar el 19, un 47% de la gente no optó por ninguna de las dos alternativas. Entonces es bien interesante lo que estamos viviendo. Ahora sí hay un cambio, yo creo que hay señales, en esto de las señales hay un cambio generacional importante. Ambos son personas relativamente ya jóvenes respecto a lo que conocíamos de nuestros presidentes de Chile. Y también no son fuerzas políticas tradicionales, es decir, son nuevos. Entonces yo creo que ahí también son señales importantes y que tienen responsabilidad, porque se han mostrado como fuerzas políticas nuevas, distintas, y la gente en eso los ha apoyado, en desmedro de las fuerzas políticas tradicionales, que a mi juicio sí van a tener un rol, porque tienen representación en el Congreso todavía, pero van a tener que también acomodarse y adecuarse a este escenario. Y yo creo que ese es el punto en el cual nos vamos a tener que definir el 19 de diciembre. Ahora, uno puede decir qué es lo que uno espera del gobierno. Yo creo que va a ser un gobierno, fíjate, no sé si la palabra es correcta, pero como de transición, porque estamos en medio de un proceso de cambio. Todavía no sabemos cuál es nuestro nuevo régimen político. Hay una convención constitucional que está dedicada justamente a aquello. Y vamos a tener resultados de la convención a mediados del próximo año. Por lo tanto, entre el acomodo de estas nuevas formas, de estas nuevas fuerzas políticas que llegan con sus proyectos, sin un panorama claro en lo constitucional, en las reglas del juego,
Bueno, estamos en un escenario de alta incertidumbre y yo creo que eso es lo que vamos a vivir no solamente el próximo año, probablemente otro año más y otro año más. Y ese es el escenario, yo veo así este proceso de transformación y que la ciudadanía lo ha ratificado, si el plebiscito por el apruebo fue ampliamente mayoritario. Y por lo tanto dio una señal, claro, quiero cambios, pero tampoco les dijo, oye, no quiero los cambios esos radicales que me dijeron, sino que quiero los otros. Ahora, también tiene que conectar con la ciudadanía, porque seguimos teniendo una baja participación electoral y por lo tanto eso es un desafío para todos, pues no podemos decir, mire, todavía no llegamos al 50% en esta elección, entonces creo que debiéramos convocar en esta segunda vuelta, o debiera convocarse un poco más para llegar a ese proceso. Sí, es curioso el hecho de que habiéndose manifestado tanta intención de cambio o de mejora, pareciera ser que el mensaje en atención a que el 53% no generó la adhesión suficiente como para levantarse a votar, y del 47% del padrón electoral sacó Kast un 28 aproximado y Boric un 26. Pareciera ser que una lectura posible a evaluar sería: sí queremos cambiar, pero no con ustedes ni de ese modo. Indudablemente, claro. Si uno mira lo que ofrecía la candidatura de Boric, era un proyecto de mucha transformación y no alcanzó el 30%. Entonces el mensaje es sumamente claro a la ciudadanía. Y por el otro lado, Kast, en ese minuto, porque hoy día están moderándose todos, ¿no? Ofrecía un proyecto casi restaurador de un cierto orden hacia atrás. Cuestión bien compleja, porque uno tiene que mirar al futuro más que mirar al pasado, digamos. Lo pasado ya quedó, es parte de nuestro análisis interesante, pero uno tiene que proyectarse al futuro. Pero ninguna de las dos candidaturas, como bien dices tú, tuvo ese respaldo, y eso es una reflexión interna que debieran hacerse los dos proyectos políticos y decir, bueno, aquí necesito, yo no solo de mis fuerzas políticas, necesito convocar a las otras. Y esa es una cuestión que hasta el momento se ve muy compleja. Y claro, uno podría imaginarse incluso, esto puede ser muy complicado, ¿no? Porque si uno mira el Congreso, y básicamente entre izquierda y derecha, hay un cierto equilibrio. Entonces uno podría decir, en ese equilibrio, entonces es muy difícil romperlo. Ahora lectura positiva, obliga a las fuerzas a dialogar, a incorporar a otras. Lectura negativa, inmovilismo. Entonces el programa, la fuerza política que hay que hacer, queda inmovilizado porque no hay acuerdos entre las fuerzas políticas. Eso sería, yo creo que, el mayor desastre para el país, porque ahí sí que vamos a un escenario de tensión, porque vamos a tener electo un presidente, cualquiera de los dos, y inmovilizado porque no va a poder hacer mucho más de que lo administrativamente en el Estado se puede hacer. Entonces, yo creo que ese es el peor escenario. Y creo que sería un error tanto de los candidatos, de su fuerza, y de las otras fuerzas políticas ponerse en ese escenario, porque eso sería una parálisis, no más que eso, ¿no? Que sería súper contraproducente en la atención de que aquí hay un momentum cultural que se ha habido un poco diluido, un poco con la pandemia, un poco con las elecciones, un poco con toda esta efervescencia, que obviamente toda esta efervescencia política que ronda más en lo emocional, en lo emotivo, en la confianza de que este candidato va a poder materializar lo que me está diciendo, atribuyéndoseles mágicamente características, recursos y condiciones que no están ni en Chile ni en el planeta en este momento. Siendo que una lectura un poquitito más desapasionada diría, oye, aquí estamos para irnos tranquilos en segunda o en tercera, porque estamos con inflación, con problemas de logística mundial, con desabastecimiento, con tasas crediticias muy altas, con un Congreso muy equilibrado. Nadie va a poder hacer mucho, aunque quiera, no lo va a poder lograr por una u otra razón. Pero Chile sí quiere cambios.
Ahora, ni Kast ni Boric supieron quizá interpretarlo de forma adecuada, porque fue muy baja la elección. Si lo miras en el padrón total, estamos hablando de un 13 y un 14% del electorado, que ni siquiera son el total de Chile, son un subconjunto de un subconjunto, y así vamos viendo que estos proyectos como mesiánicos para transformar o encarrilar a Chile tienen bastante poca adhesión al natural. Ahora estamos viendo esta estirada hacia el centro, pero a mí me caben todas las dudas. ¿Cuánto hay de capacidad de escritura versus convicción, competencia, capacidades o mejores comprensiones y más profundas que hagan que, porque cómo pasas de casi el cambio climático no existe a lo más importante en mi segundo programa es el cambio climático y el medio ambiente? Bueno, ¿cuánta credibilidad uno puede tolerar o cuánto estiráis el chicle hasta antes de perder la confianza? Es decir, ya me está escribiendo cualquier cosa porque esto es trending topic. O lo mismo también por el candidato Boric. ¿Cómo ves esta ida al centro de estos candidatos? A ver, yo tengo la impresión de que el centro político hoy día no está presente, está muy fragmentado como lo conocimos hace años atrás o el siglo pasado, si ustedes quieren. Que el centro era un centro que manifestaba cierta moderación, no estaba en un extremo o en otro. Yo creo que ese centro hoy día, claro, los partidos han ido cambiando, está muy fragmentado y eso me indica que la sociedad también está por sus propias demandas y tiene demandas territoriales y tiene demandas concretas. Solo pensemos hoy día desde un punto, ¿qué sistema de previsión en pensiones tenemos hoy día en Chile? Prácticamente no tenemos, salvo la pensión básica solidaria para que nadie esté distinto y algunos que pueden persistir en los fondos de la AFP. Pero ¿cuál es el sistema como país, digamos? Entonces, no hemos resuelto y llevamos 3, 4 gobiernos anunciando proyectos y no llega nada. Bueno, todas esas cuestiones yo creo que son parte de esa manifestación en contra de la ciudadanía. Ahora, la moderación, claro, es parte de los candidatos, pero si no es real, si no son capaces de tomar ese punto, como tú decías, el cambio climático, uno que saca el Ministerio de la Mujer hoy día no, otro que va donde los evangélicos, etcétera. Son acciones de campaña, si estas son acciones de campaña, yo creo que la ciudadanía en eso se da cuenta. Yo creo que uno casi no debiera, yo creo que la ciudadanía es mucho más inteligente de lo que uno pudiese aprender. Y se dan cuenta que son maniobras por uno o por otro lado. Pero yo creo que hay cuestiones materiales, como tú decías, que de alguna manera la ciudadanía no la ha visto reflejada. Como de alguna manera uno puede pensar, lo que yo digo, tenemos 2 millones de pobres. ¿Hemos hablado de los pobres en Chile? No hemos hablado de la pobreza. Bueno, hemos hablado de otros temas y no de la pobreza. Claro, la lectura más indecente es decir, bueno, es que los pobres no votan. Bueno, eso no tiene ninguna lógica, ni moral, ni ética de hacerlo. Entonces, creo que ahí también hay que manifestar algo. Y en los territorios, porque fíjate que los territorios son muy distintos y no se ha quedado claro, no solamente en la adhesión que los distintos candidatos tuvieron, sino que hay regiones que tienen problemas distintos y no somos capaces muchas veces, a los que habitamos a lo mejor en el centro o en las regiones, no somos capaces de mirarlo, de considerar esos distintos factores, porque lo miramos con una sola óptica o ciertas cuestiones muy programáticas y a veces ideológicas. Y nuestra ciudadanía es mucho más diversa que eso. Yo creo que ese es el gran desafío. Hoy día tenemos un Chile muy diverso, muy inclusivo. Nos falta ir creciendo, pero eso tiene que darse relevancia en la actividad política. Yo creo que ese es el punto. Y los territorios, si miran las regiones del norte y del sur, son las que menos participan. ¿Eso qué me está diciendo? Que la clase política o los candidatos no recogen esas preocupaciones que pueden ser distintas y son distintas. Indudablemente que no es lo mismo vivir al lado de un desierto que vivir al lado de un bosque en el sur. Son cuestiones distintas y tienen cuestiones materiales y demandas precisas que hasta el momento no se solucionan. Y yo creo que más allá de abstrayéndonos un poco del escenario electoral donde hay 2 candidatos que prometen todo lo que uno esperaría de un candidato en campaña y mucho más, sí, claro, todavía queda por ofrecer.
El ciudadano, bueno, yo te comentaba esto, yo estoy como acuñando esta idea de como de la política de lo cotidiano, de que finalmente la gente está buscando en sus propias coherencias de cómo vive su propia vida y trata de llevarlas al gobierno, a lo político, y como que no le calza por qué yo resuelvo estas cosas de esta forma y más o menos me resultan, algunas no me resultan, otras sí, pero por qué estos señores que están allá ganando un montón de plata no son capaces de solucionar cosas. Y ahí uno empieza a reflexionar, y uno de los puertos a donde uno llega es que básicamente aquí hay grupos minoritarios que tienen mucho poder económico, de influencia, que finalmente son capaces de bloquear aspectos que son positivos para la mayoría. Por ejemplo, justamente ahora está en boga esto de los camioneros versus los trenes, que tú dices, oye, pero si a todas luces el tren suena a simple vista, después hay que ver si es financiable, todas las otras cosas que no son motivo de campaña, porque si los candidatos se ponen a ver si tienen plata para hacer sus cosas, caeríamos en vamos a tener un año apretado, muchas cosas no se van a poder hacer, que yo creo que es lo razonable. Pero uno diría, bueno, ¿cuál es el tema entre hacer algo que sirve para la cadena de abastecimiento, para la conectividad, para la descentralización, para la calidad de vida de mucha gente? Pero justamente hay un gremio poderoso que puede paralizar las carreteras, que puede paralizar los suministros, que dice, no, esto es una competencia desleal. El Estado quiere de alguna forma tener injerencia en una actividad privada en la cual yo controlo y yo lucro y yo sponsoreo, y soy capaz de decirle que no a esa, desde la moneda, que es otra señal interesante de decir dónde dijo lo que dijo, que es muy interesante ese aspecto. Pero finalmente es capaz de decir, mis intereses del rubro del transporte de los camioneros va a antagonizar diametral y directamente con esta intención del candidato Boric de hacer algo que me va a perjudicar. Y ahí empiezan a desnudarse por qué cosas de tan sentido común terminan no siendo viables o no lleguen a puerto. Yo creo que ahí el fondo, si me preguntas, yo te diría que nos falta un proyecto de país compartido. No hemos sido capaces de construirlo. Y para construirlo tenemos que primero ponernos de acuerdo en el diagnóstico. Porque si no tenemos un acuerdo en el diagnóstico, lo que propongamos a futuro puede ser erróneo o equivocado. Y ese diagnóstico tiene que partir de la ciudadanía. El problema es que hemos tenido una clase política que ha estado desconectada de la ciudadanía durante mucho tiempo. Entonces no supo, o no pudo, o no quiso tomar esas demandas ciudadanas. Entonces yo creo que la única forma, y el ejemplo del tren es quizás uno muy bueno, que tren tuvimos en el siglo XX, tuvimos una gran capacidad, ¿no es cierto?, ferroviaria, y posteriormente, bueno, en medio de la dictadura desaparecieron los trenes y se instalaron los camiones, digamos. Pero eso reflexiona, hace que tenemos que tener ese proyecto de país. Y ese proyecto de país hoy día es distinto, no encontramos esa visión, y tenemos que exigirle a esa clase política y a los candidatos y a todos, bueno, que recojan esas posiciones de la ciudadanía. Y esa es la manera, por lo menos vamos a tener un proyecto de país. Miren, somos un país diverso, inclusivo, tenemos dificultades. Tú miras el tren, yo miro la costa. Tenemos 4.000 y tantos kilómetros de costa. ¿Cuánto vale un kilo de pescado? Perdón, los que están en la costa de alguna manera, ¿no? Pero para los que están en otros lugares, ¿cuándo comemos pescado? Casi nunca. Bueno, eso no tiene relación con nuestro territorio. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión fundamental que es, y yo tengo la esperanza, mejor dicho, la esperanza, que estas nuevas generaciones que han entrado en la política no caigan en los mismos errores que hemos conocido, porque si ellos conectan bien con la ciudadanía vamos a poder ir construyendo. Esto no se hace de un día para otro, pero sí vamos a poder ir construyendo una visión de país que sea común, donde quepamos todos y podemos caber todos. Eso es así. Cuando alguien se coloca contra los inmigrantes, es una locura. Chile se formó gran parte también por inmigrantes y por mestizaje, y etcétera, etcétera. Entonces, esas cuestiones no tienen relación, tenemos que acostumbrarnos. Bueno, hemos tenido migración, qué bueno, vamos a tener una migración. Bueno, ¿cómo los incluimos?
¿Cómo lo hacemos en este país? Que los invitamos a venir, porque tampoco no es fácil irse de un país e ir a otro, es una cuestión humana muy fuerte, o sea, pescar sus cosas e irse a otro país a vivir. Bueno, y el que lo recibe tiene que tener también un espacio de decirle, bueno, en esto te necesitamos, en esto es importante para hacerlo. Y yo creo que ese es un proceso que nos va a ir costando, pero yo tengo la impresión de que, o mejor, soy muy pesimista, o sea, positivo, digamos, en que estas nuevas generaciones tienen que hacerse cargo de eso. De otra manera nos va a costar, porque vamos a estar hablando del pasado. Sí, yo comparto lo que tú dices, sobre todo este tema del proyecto país, porque yo creo que algunos sectores de la derecha diseñaron un modelo que era bastante anichado, saliendo de la dictadura o un proceso de la dictadura, que finalmente el resto llegará por chorreo, porque mientras lo económico, como dijo Ricardo Lagos, el resto es música. Es decir, esta como mantra de que mientras lo económico prospere, todo lo demás viene por añadidura. Mágicamente todo chorrerá, alcanzará para todos, y si le sumas meritocracias, aquí no hay excusa para ser pobre. Entonces, una lectura que es insostenible a estas alturas del mundo y de la humanidad. Entonces, ¿dónde está el proyecto país? ¿Quién lo construye? ¿Dónde se están gestando esas reflexiones? ¿Tienes alguna lectura de dónde pudieran estarse anichando los primeros atisbos de algo así? Es difícil, es difícil. Yo creo que un desafío lo tenemos en las universidades, que yo creo que también debiéramos tener preocuparnos en eso. Ahora, como también tienen las contradicciones en la propia universidad, nuestros investigadores y en todas las disciplinas, los investigadores se dedican a investigar ciertas cuestiones puntuales y muchas veces no miramos el conjunto, no comunicamos bien, y yo creo que en eso sí tenemos un deber como universidades de aportar. Yo creo que esa es una relación muy importante que hoy día yo creo que ciertas instituciones han empezado a hacer ese proceso, pero creo que sería muy importante que las universidades se aportaran con una mirada de desarrollo al país. ¿Por qué? Porque han investigado, tienen académicos, no solamente en Chile, hay contacto, hay relaciones, hoy día en la investigación no es en Chile, es mundial, por lo tanto hay muchas capacidades. Yo creo que ahí hay una parte importante para hacer un aporte. No digo que de ahí salga el proyecto, pero ahí hay capacidades, competencias, si se quiere, para hacer este proyecto y construir. Y desde ese punto de vista me parece que ahí hay un punto. Y quizás yo, por eso digo que la juventud se da cuenta también de esto. Y creo que tienen las capacidades, tienen la energía que tienen los jóvenes, que es muy importante, porque eso es lo que mueve también un país. Y creo que esas confluencias podemos llegar a construir un modelo. Ahora, estamos en un proceso de cambio, y eso es así, digamos. Y por lo tanto, aunque sea reiterativo, vamos a durar varios años en este proceso y nos tenemos que acostumbrar. Cuando desaparece un orden, lo que hay es incertidumbre porque nadie conoce el nuevo orden. Hasta que exista el nuevo orden, cualquiera sea. Pero yo creo que ese nuevo orden debe tener esta perspectiva. De otra manera, vamos a quedar también con una cojera, digamos, o algún problema hacia atrás que no lo hemos podido asumir. Sí, tenemos que ir a unos breves cortes comerciales, pero me quedo con la idea del proyecto país, del sueño país, porque finalmente candidato Boric y candidato Kast construyeron un sueño en sus primeras propuestas y programas, pero que de alguna u otra forma una lectura bien posible en base a los resultados es que ese sueño no conectó. Cuando uno hace gestión en empresas, hace gestión del cambio, uno de los primeros elementos que uno atiende es la construcción de la visión del cambio. Es decir, algo que permita que la gran mayoría de la organización algo le toque como para generar la motivación mínima para levantarse de su asiento y decir, sí, yo voy en esto, estoy dispuesto a trabajar por ello, estoy dispuesto a comerme todas las molestias que devengan de ello, asumir el riesgo que viene de esto, pero de alguna forma se enclava en un sentido que hace que valga la pena hacerlo. Necesitamos que los candidatos lleguen a ese nivel urgentemente, no solamente con convicción, sino que con comprensión. Aquí lo que no se ha dado es con la comprensión que funde el siguiente paso. Quédese
no se cambie de canal, que vamos a seguir develando este posible sueño desde la ciudadanía. Quédese unos minutos. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al +569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos de vuelta. Chile quiere cambios, quiere mejoras, quiere evolucionar, quiere honestidad, quiere que las cosas malas salgan del sistema en mayor grado e ingresen cosas buenas. La ciudadanía tiene un olfato de por dónde va la cosa, pero parece que estos candidatos todavía no logran dar con ello. Tomás, desde una mirada un poquitito más cultural o social, si tú quieres, ¿en qué momento va Chile? ¿Qué está pasando en el chileno cotidiano, lejos de las grandes declaraciones? ¿Qué es lo que tú escuchas cuando conversas con amigos, en la casa, con vecinos? Yo te diría que lo primero que uno empieza a decir que hay mucho presente. La ciudadanía está muy preocupada del día a día más que del futuro y de los problemas que la aquejan en ese día a día, que son diversos, digamos, dependiendo del tipo y quién sea, digamos. Hay mucha preocupación siempre en cuestiones monetarias, en cuestiones de ingresos, etcétera. Y yo creo que ahí un poco también el éxito de Parisi, que coloca ese tema como central en su candidatura. Pero a pesar de eso también hay demandas. Yo creo que hay demandas de justicia y de justicia social. Yo creo que ahí eso es una cuestión transversal que uno lo puede ver y sentir muy fuerte. Y esto no solamente el funcionamiento de los tribunales, porque los tribunales de justicia uno siempre termina culpando a los tribunales. ¿Ya? Yo creo que es mucho más allá, digamos, porque la sociedad tiene que dar muestras de esa justicia. Es injusto la educación que tenemos, es injusta. ¿Por qué? Porque no es de calidad para todos. Claro, en el sistema universitario tenemos gratuidad, eso es una gran ventana, ¿no? Y lo permite y asegura cierta calidad porque están sometidas las universidades a un control de calidad. Pero en la educación, hoy día que está en esta transformación de la educación volviendo al Estado, a su administración, bueno, ya se va a detener ese proceso porque lo están evaluando. Pero nos quedamos en un proceso y en una transformación, pero no nos preocupamos de la calidad. Y yo creo que ahí sí que tenemos una deuda muy, muy profunda, porque es una necesidad no inmediata, es un problema. Y no nos hacemos cargo. Claro, uno dice, mire, es de las primeras edades, uno tiene que preocuparse desde el jardín infantil en adelante. Bueno, sí, han habido pequeños avances, pero no llega donde tiene que llegar. Entonces, ¿y no llega por qué? Porque tenemos problemas de recursos o no se preocupan. Entonces yo creo que ahí hay un tema central que yo diría que da vuelta en esto y que las personas lo tienen internado. En materia, bueno, de salud, ¿qué decir? Digamos, más bien la gente de regiones, digamos, que dice que no tienen médicos y los médicos cuando tienen un problema tienen que venir a Santiago. O sea, alguien que venga de Coyhaique a Santiago
a uno le, pero ¿de qué estamos hablando? Digamos? ¿De qué país estamos hablando si no tenemos construido un sistema de esa naturaleza? Y yo diría que eso uno puede ver en esos temas, en las cuestiones territoriales también, en la construcción de viviendas, de barrios. Yo creo que eso también ha ido mutando, ha ido cambiando, pero lentamente también ha ido conectando. Fíjate que la pandemia permitió esa conexión entre las personas. Es que muchas no se conocían a pesar de vivir en un edificio o en casas distintas o donde fuere. Muchas no se conocían. Entonces yo creo que eso también ha ido permeando y conociéndose más allá. Y yo creo que esas cuestiones son importantes. Por eso digo que hay un tema de justicia vinculado con eso. Y una alta valoración de la libertad, en el sentido de poder hacer cosas sin que pasemos sobre otros y naturalmente podemos dañar a un tercero. No se trata de eso, pero yo creo que la gente está acostumbrada a vivir en estas libertades. Y lo que sí hay un cansancio respecto, y esto no es de ahora, quizás es producto del estallido social, un cansancio respecto a ciertos abusos de la propia sociedad en distintas materias, ¿eh? Pero que la gente dice, bueno, yo trabajo, veo a mis hijos muy poco, y para que me encuentren con que un X producto se colude con otro y yo tenga que haber pagado por eso y listo. Creo que todas esas cosas tienen que ser parte de este proceso de transformación. Chile es un Chile distinto al del siglo XX y estamos en el siglo XXI. Y si no entendemos esa lógica que ha cambiado y que tenemos, por ejemplo, claro, más altos niveles de educación universitaria, tenemos casi 1,5 millones de personas estudiando, jóvenes estudiando. Entonces, eso es transformador de una sociedad. Y eso es, yo creo que ahí están en parte los desafíos cuando uno mira el futuro. Y pensando en este mundo absolutamente global en el que estamos, es un hecho, es una realidad. Y las formas de comunicarnos también han cambiado. Los jóvenes se comunican de otra manera, hablan de otra manera. No solamente hablan, se comunican de distinta manera. Y eso también no lo tenemos incluido. Entonces yo creo que todas esas cosas, a mí me da risa, bueno, hoy día ya se aprobó el matrimonio igualitario, ¿no? Pero a mí me da mucha risa cuando la clase política discutía esto, yo no miraba a los jóvenes esa cuestión no... O sea, es o no, digamos, pero no discutamos esas cuestiones, ya sobrepasaron. Entonces, ese contacto con la realidad y con mundos distintos, porque yo estoy relatando una parte de un mundo y también una parte rural del Chile, que también vive en situaciones extremas, en el sur, en el norte. Claro, porque cuando uno piensa en un pueblo de Colchane, tan famoso por la migración, bueno, esos ciudadanos que vivían ahí en una tranquilidad total, ¿sí? Y de repente se encontraron con una migración sin estar preparados para aquello, ni tampoco nadie llegó a prepararlos en lo mínimo, quizás para recibirlos, para acogerlos. Entonces, eso es una ausencia del Estado. Entonces el ciudadano, ¿cómo le dicen? Oiga, ¿por quién va a votar usted? Con alguien que me solucione este problema que es mucho más grave, que me interfirió en mi vida, ¿sí? Y en una vida distinta. Entonces yo creo que esas cosas son las que nos van a ir creciendo como país si las vamos a ir incorporando más allá de estas grandes transformaciones y lenguaje. Pero si nos damos cuenta de esa realidad, yo creo que ahí vamos construyendo un país. Y con una visión un poquitito más allá, no podemos seguir con gobiernos mirando 3 años o 4 años, o lo que dura un periodo presidencial, da lo mismo, porque tenemos que mirar en el largo plazo. Tú decías los trenes, volvamos a los trenes. Sí, ok, pero no en 4 años, si lo tenemos que hacer en 10, ok, entonces que siga el resto. Pero ¿qué sigue de un gobierno a otro? Muy pocas cosas, porque hemos ido cambiando de un signo a otro pasamos 16 años en el ciclo Bachelet-Piñera, y uno decía A, el otro B, y pasamos de A a B durante tanto. Entonces, no podemos seguir pasando de A a B porque no vamos a construir nada. O construimos muy poco. Entonces yo creo que esa es la única forma que tenemos de ir integrándonos territorialmente, como digo, regionalmente,
que tampoco Santiago es Chile. Entonces, eso la gente de regiones lo sabe, ni los que vivimos a lo mejor en Santiago muchas veces nos cuesta darnos cuenta de aquello. Creemos que este es nuestro mundo, y el mundo tiene muchas más complejidades de lo que uno cree. Sí, yo creo que el tema de las complejidades es una materia que debiéramos empezar a intencionar vía las universidades. Bueno, yo siempre me retrotraigo a la crianza, porque es el primer momento en el cual se fundan casi todas las cosas. Después viene la educación, qué sé yo, la vida y todo eso. Pero tenemos que lograr comprender que las cosas son complejas, que no nos podemos quedar con el eslogan de que si hacemos cumplir la ley esto va a mejorar, porque eso es tan simplón que ya yo lo desecho por absurdo. Eso puede ser un componente necesario, pero completamente insuficiente si ese es el que tú quieres operar con mayor fuerza, y habría que discutir si habría que sobreponderarlo o ponderarlo en atención a otras variables más intervinientes, más relevantes. Y desde esa complejidad también acceder a lo que yo llamo la política de lo cotidiano, porque yo he estado dando vuelta a este concepto, porque la gente de Colchane, bueno, todos los seres humanos somos seres políticos, porque todos vivimos inmersos en tensiones de intereses legítimos. Una pareja tiene un componente político en cuanto la mujer quiere ir de vacaciones para el norte y el marido quiere ir para el sur. Hay un enclave político de legítimas perspectivas, justificadas y coherentes, que tienen que acordar alguna forma para conservar el convivir, lo cual implica necesariamente querer conservar el convivir, porque si a ti no te interesa conservar el convivir, tú aplastas al otro nomás. O le dices, la plata la pongo yo, así que vamos para donde yo te digo, o si no, tú andas con los niños para allá, yo me voy para allá también. Esos son ejemplos donde el convivir ya no es relevante en la política. Y mucho de eso ya tenemos. Pero eso implica que nosotros también nos vamos dando cuenta cómo nosotros mismos, en nuestra cotidianidad, resolvemos conflictos permanentemente de distintos aspectos. Cuando mi jefe quiere que yo me quede a trabajar hasta muy tarde, y yo no quiero quedarme a trabajar hasta muy tarde, independiente que me paguen o no las horas extra o me amenacen con despedirme o lo que fuera, yo tengo que ser hábil en lidiar con eso. Tengo que resolverlo, inevitablemente, a menos que el otro ya sea víctima y victimario y ya simplemente vivimos en el abuso. Pero lo de Colchane, por ejemplo, cuando llega un candidato y te habla, por ejemplo, de los derechos humanos, del migrante, del ser humano y toda la cosa, y tú decís, viejo, todo bien, pero tengo a 1000 migrantes entrando acá permanentemente en la puerta de mi casa. A mí no me hace sentido que tú me hables de los conflictos del mundo, de que las tendencias, porque yo tengo un problema cotidiano en mi cotidianidad, y que me está haciendo mal. Esa gente requiere una solución desde su lógica cotidiana. Y cuando el gobierno dice que estas cosas son complejas, porque esto, lo otro, chuta, claramente hay un desacople entre el que tiene que administrar la política más macro y lo que yo entiendo por el sentido de lo político. La otra vez conversaba con un candidato de Renovación Nacional, si no me equivoco, y él me decía, no es sorprendente, mira, yo llegaba a unas poblaciones y donde tú entrabas y tenías un altar de Allende, así con la fotito y todo el tema, y le decía, bueno, ¿y por quién va a votar usted? Por Kast. Y yo decía, pero ¿cómo va a votar por Kast? Mira, lo que pasa es que los migrantes, el narcotráfico, mira, yo antes podía salir y ahora no puedo salir de mi casa, ya no puedo ir a la plaza, tengo miedo de que mis hijos entren en la droga, los asalten, entonces Kast es el que me asegura eso. Y ahí empiezan a aparecerse la lógica de lo cotidiano a lo político más macro. Claro, porque no se lee los problemas en el territorio. Bien, en el territorio, en lo cotidiano. Quizás también porque la clase política ha saltado desde un cargo a otro o desde una situación a otra sin haber pasado por algún contacto o cuestiones directas. Sin ir más lejos, cuando el exministro Mañalich dijo que él estaba impresionado en los niveles de hacinamiento, bueno, ahí uno se pregunta, bueno, ¿y este señor llegó a ser ministro de Salud de Chile sin conocer la realidad de Chile? Entonces, ahí está el problema. Yo diría que ahí es lo esencial. Quizás un antiguo político decía, mire, los políticos son buenos cuando empiezan, ellos decían, de regidores, como si fuera concejales en el día de hoy. ¿Por qué? Porque los obliga a conocer los problemas de las personas, por lo menos en la cercanía. Ojalá fueran alcaldes. En la cercanía de las personas,
para que ese contacto, esas vivencias no las pierdan y no salten de uno a otro. Hay que reconocer que se necesitan expertos, siempre se necesitan expertos, pero aquellos que se dedican a la política también tienen que tomar decisiones y ponderarán las decisiones que tienen los expertos, y eso es parte de la actividad en cualquier esfera, no solamente en la política, en lo que uno se dedique. Uno tiene que escuchar a las personas que saben, sin duda, y después, si tiene que tomar una decisión, ponderarla, y podrá valorar todo lo que implica. Entonces, yo creo que ese es el punto central. ¿Sí? Esa es la crisis de la política. La crisis de la política es eso. La democracia tampoco, fíjate que ahí hay un tema de reflexión. La democracia es un procedimiento quizás ha sido muy efectivo, la democracia representativa, pero no se ha hecho cargo de estas complejidades. Yo creo que también ahí hay una reflexión respecto del sentido. No quiero decir que cambiemos la democracia, sino que cómo la democracia se adecúa a estas complejidades y cómo las interviene. Claro, tiene un método y al final decide por mayorías o minorías, que eso está bien, pero cómo también hace estas complejidades. Entonces yo creo que ahí también hay una reflexión mayor, cómo se hace cargo de estas distintas complejidades. Que estamos hablando de lo cotidiano, pero también uno puede decir, mire, quien sea presidente, bueno, tiene que luchar con firmas o consorcios extranjeros, millonarios, etcétera, en bienestar del país. Bueno, eso es lo que tiene que tener, digamos. Y para eso se necesita complejidades, se necesitan tener capacidades. Yo creo que ahí hay un punto. Sí, yo justamente quería resaltar el punto, porque también hay que comprender que la perfección no está disponible en el mundo de los humanos. Porque esta cosa como que uno pudiera decir, vamos a acabar con las AFP por A, B, C, D, por todo lo que tú quieras, a poco andar te das cuenta que eso ni siquiera eventualmente pudiera ser ni siquiera legal o legítimo en la historia de cómo se fueron construyendo, porque justamente las AFP, las aseguradoras, también son controladas por otros países, por grandes corporaciones internacionales. Entonces al final del día uno dice, en el mundo de los humanos está más disponible mejorar algunos aspectos de las cosas más que pretender encontrar la pureza en el objeto sobre el cual estoy queriendo operar. Porque al final del día uno tiene que aceptar que los avances son graduales y sobre todo que hay cosas que están disponibles y hay cosas que no están disponibles y hay que aceptarlas si es que yo quiero conservar la relación, porque lo otro es que yo simplemente te expropio, te expulso del país y desconozco todos los tratados y simplemente me anquiloso acá. Y bueno, no sé a dónde llegas con esa perspectiva. Sinceramente, no sé, a Norcorea, qué sé yo, y ni siquiera, porque te aseguro que así doble clic ya hay capitalismo, ya hay un montón de cosas ahí también. Pero justamente hay que entender que no podemos buscar las purezas. Creo que sería más sensato partir por los disponibles y de ahí de a poquitito, en la próxima negociación del contrato, ir de a poco, que eso así avanza uno en lo cotidiano. No, claro, si tú dices bien, si tampoco estos son ángeles que caen del cielo, ni seres muy puros, en eso no. Si somos seres humanos y como tales vamos a cometer errores y se van a cometer, pero si uno camina hacia un norte, hacia alguna parte, que es el proyecto país que yo creo, bueno, se podrá caer, pero se va a parar porque va a buscar salir adelante, tal como uno lo hace en la vida cotidiana. Ese es un muy buen ejemplo. Cuando uno está en la vida cotidiana, no siempre la vida cotidiana es una cuestión de progreso permanente, no, tiene caídas, salidas, retrocesos incluso, pero uno se vuelve a parar. Bueno, el país tiene que ser igual, ir construyéndose de la misma manera y confluyendo. Esto es uniendo a la sociedad y no dividiéndola, porque las divisiones no producen nada bueno como sentido de país. O sea, a largo plazo, a corto plazo puede ser una estrategia electoral, si como hoy en día estamos... Políticamente hoy día estamos hay cierta conveniencia en esta polarización también. Estamos en un proceso electoral y las elecciones son polarizadas y tienen que colocarse en ese matiz, pero que no sigamos después, porque si seguimos, son las elecciones son muy polarizadas. Y hoy día estamos en un país polarizado, pero si después vamos a seguir con la misma división, es muy difícil poder avanzar. A eso me refiero, o sea, es muy difícil. Hoy día, yo entiendo, estamos en medio de un proceso político y se van a ir tendiendo, y capaz que algunas personas van a votar en contra del otro más que porque le guste uno, lo cual, bueno, es una decisión, es una forma de tomar decisiones, respetable, pero no podemos seguir en adelante con ese mismo, porque no confluimos en lo concreto.
yo tengo la esperanza, como dije, tengo esa esperanza que producto de esta nueva constitución, este nuevo orden, estos gobiernos que para mí van a ser un poco transitorios, si uno los pudiese mirar hacia atrás, bueno, podemos construir este espacio distinto. Y de eso se trata, si al final parece tan simple, es mucho más complejo, pero requerimos de una clase política que esté conectada con sus ciudadanos y que no se aleje de aquello, porque si no, los problemas subsisten. De todas maneras, uno tiene que siempre pensar que desconexiones siempre se van a producir o problemas vamos a tener. Pero naturalmente si tenemos un acuerdo, un sentido, yo me pregunto cuál es nuestro proyecto, por ejemplo, en las regiones de Aysén, de Punta Arenas, de Magallanes, mejor dicho, y la Antártida. ¿Qué pensamos en la Antártida? No, hay un grupo de académicos que piensan que están instalados en ciertas universidades y ellos están mirando la Antártida. Pero ¿qué estamos mirando nosotros de ese suerte de continente que estamos ahí? Digamos? Claro, porque y lo tenemos a nuestra entrada. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos ido? Muy pocos chilenos conocen la Antártida. Pero ¿cómo? Es nuestro territorio. No lo conocemos. Entonces, esas cosas para mí tan elementales, creo que son parte de esto mismo. Claro, y llama a una mejor comprensión que busque integración. Porque si tú analizas el territorio antártico, tú dices, bueno, mientras no haya algo relevantemente económico, los económicos se nos van a ir para allá. Mientras no haya algo relevante político, los políticos no van a ir para allá, porque no está dentro de sus conveniencias o de sus intereses para lograrla. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál es el arquetipo, en un poquitito un juego social? ¿Quién es el que finalmente lograría integrar todas estas cosas y ponderarlas en su justa medida? Uno llega al arquetipo del sabio, de una persona que comprende las dinámicas y mira el tiempo de otra forma, porque yo también comparto que esta cosa como sensación de inmediatez, que también deriva de la experiencia cotidiana de las redes sociales, de que cambiamos ahora, al tiro, o sea te estoy diciendo, sí, pero sí, ahora, ayer, ya mañana ya no sirve. No hay un minuto. Entonces, todas estas lógicas desconocen muchas dinámicas que están inmersas y entrelazadas. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en la izquierda la dificultad que tienen para decirle que no a algunos aspectos que no son viables nomás. Que tenéis que aceptarlo. ¿Y por qué no entra? Porque cotidianamente uno entiende que si, por ejemplo, tú ganas 500 lucas y tenéis 2 hijos y de repente te llega otro hijo o lamentablemente tu hermano que vive en Punta Arenas le pasa algo y te llegan 3 hijos más y tú decís, ya con estos 3 hijos yo ya no puedo vivir, y después llega otro vecino y te pasa un hijo y en algún momento tú tienes que decir, ¿sabéis qué? Ya no puedo recibir más hijos, aunque el hijo se vaya a morir o no puede entrar en mi casa, porque hay un límite. Y eso no te hace mala persona, ni prosocial, proeconómico, es un sentido común desde que hay cosas que ya no se pueden hacer, y lamentando profundamente el daño, el dolor que pueda conllevar mi decisión de decirte que no. Pero hay que también decir que no en algún aspecto, que es lo que ha sido este vaivén entre el migrante. O sea, claramente si tú decides y se está muriendo gente en la frontera, se murió una señora, se murió un hijo, qué sé yo, y la travesía, y yo me enternezco porque soy una persona, yo soy psicólogo, soy prosocial y todo el tema, pero en algún momento no por eso voy a tener que decirle que sí a todo lo que traiga y conlleve sufrimiento en el mundo, porque eso no es viable. Y claro, me van a acribillar si uno dice algo así, pero es que la experiencia cotidiana te indica que tiene que haber un tope, incluso para la causa más noble, más humanitaria, más trascendente del mundo, tiene un hasta aquí. Y esa es una experiencia cotidiana que uno espera el reflejo también. Lo mismo que el lucro, o sea, tú decís, ya, pero está bien que lucren, pero que estén con unas cantidades. Tú decís, ya, pero eso tiene que parar, pues, o sea, tiene que, quizá más que parar, redistribuirlo, o que los impuestos por lo menos, porque yo creo que no hay que desarticular los aspectos positivos del modelo económico, del sistema económico que tenemos como país, pero clara y evidentemente hay abuso, y lo que hay que hacer ahí es que empezar a regular, acabarlo lo que más se pueda. Llegar a pensar que vamos a tener un sistema perfecto es absurdo,
uno diría, tratemos de regularlo, controlarlo, mitigarlo, que aumente su aporte a lo social, siga ganando mucha plata, pero apóyeme más para estas otras cosas en un sentido social del país. No, sí, en eso hemos caído en un paradigma muy distinto, o sea, donde el mercado empezaba a mandar todas las relaciones sociales, y desde ese punto de vista tenemos todos los problemas que tú dices, digamos, cuando el mercado es un mecanismo de transacción más que otra cosa, digamos. Y por lo tanto y es imperfecto, y por lo tanto requiere de la intervención del Estado para distribuir. Y de la integración con el Estado. Obviamente, pues el mercado no funciona solamente, requiere de intervención del Estado, no solamente para regularlo, sino que también para obtener recursos e incluso ayudarlo si en algún momento lo requiere en el entendido sistémico. El Estado a veces puede ayudar al privado, pero también justamente tiene que también esperar que el otro también retribuya. Y ahí más o menos empezamos a conversar, si es mucho o poco, gano yo, ganas tú, pero partamos desde esa búsqueda. Pero por supuesto, sí, y en eso las cosas cotidianas son importantes. O sea, cuando uno mira las farmacias populares, por ejemplo, más allá, ¿qué precio venden de medicamentos? Bueno, medicamentos mucho más baratos que los que venden nosotros. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y por qué aquí está más barato y al otro lado no está más barato? Entonces la gente tiene claro eso, ¿qué pasó ahí, digamos? Entonces ahí uno requiere la actividad del Estado. Por ejemplo, estoy colocando en un tema muy, muy sensible para algunos, digamos, ¿sí? Porque hoy día en Chile tenemos una cantidad de farmacias enorme, digamos. Claro, pero justamente de ahí a plantear, voy a regalar medicamentos gratis para todos. Por supuesto. Bueno, no, digamos que... Ese es el límite, es lo mismo que a mí me llama la atención, por ejemplo, los alcaldes que dicen, mire, en la ciudadanía tiene problema con el precio del gas. Entonces, ¿qué va a hacer el municipio? Se va a instalar con una distribuidora de gas. Uno dice, pero claro, porque así va a tener más barato. Bueno, y cuando suba el pan, entonces el municipio va a tener una panificadora para vender el pan más barato. No se trata de eso, estamos profundizando un error y no estamos buscando la solución adecuada. Es interesante porque es contraintuitivo lo que tú señalas, porque a primeras luces es un hit electoral, pues, o sea... No, claro, políticamente es muy atractivo y es una gran diferencia, pero si uno piensa lo que el municipio está haciendo, el municipio no puede hacer eso, estamos mal si seguimos haciendo eso, porque hoy día es el gas, mañana puede ser el pan, mañana puede ser... Y eso genera alta cesantía también en todos los que viven de la industria del gas. Pero es que más allá, si el municipio no está para hacer esa actividad, es el Estado el que debe intervenir para regular, para buscar mejores de precios. Claro, para no llegar al abuso, porque uno puede entender el lucro. Si la gente hoy en día con el tema de la pandemia, la gente compra cosas y le trata de sacar la mayor rentabilidad posible porque a través de eso vive, ayuda. Entonces uno dice, en Chile también hay que tener clara que tenemos una idiosincrasia buena, mala, pero nosotros todos entendemos que el principal negocio es comprar barato y vender caro, porque aumentas el margen, y eso lo hace el kiosquero, lo hacen todos. Entonces aquí yo no creo que haya un problema con el lucro, acá hay un problema con la falta de ética, los privilegios, el abuso y la desconexión con el otro. Por ahí empiezo a caracterizar algún grado de problema al respecto de eso. No, claro, ese es el punto, por eso te decía, pongámonos de acuerdo en el diagnóstico. Si estamos de acuerdo en estas cosas, bueno, entonces ahí empecemos a idear cuáles son las soluciones, qué cosas es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que esa es la gran reflexión que uno siempre tiene que pensar. Bueno, si ese es el diagnóstico y estamos de acuerdo en que ocurren estas cosas, bueno, entonces el Estado requiere más intervención. ¿Pero en qué? ¿En todo? No, veamos en qué es lo que requiere prioritariamente o qué es lo que nos debe asegurar. ¿Los chilenos viviríamos mejor si el Estado nos asegurara la salud? Yo creo que esa respuesta, si uno mira la comparación internacional, es sí. Bueno, eso pasa por construir hospitales. Los académicos dicen no, lo que importa es la atención primaria. Y por lo tanto, bueno, reforcemos eso. Tenemos gran poder en los consultorios, pero reforcemos a lo mejor eso. Y si todos nos atendemos a la atención primaria, ¿puede hoy día el Estado satisfacerlo? No. Entonces tenemos un problema, tenemos que solucionarlo. Porque hay listas de espera en los hospitales para operaciones, etcétera, digamos. Entonces, bueno, solucionemos esas cosas primero. ¿Y qué le estamos diciendo a los ciudadanos? Mire, usted va a hacer su vida, puede hacer su vida. Si usted se enferma, oiga, va a tener un espacio, va a tener una acogida.
yo creo que esas cuestiones son básicas y de alguna manera para quien viva, tenga pareja, familia, etcétera, dice ya, ok, ¿sabes? La salud, yo tengo este sistema. Estoy imponiendo tanto, sí, pero tengo un sistema que es de acuerdo, que me atiende, que no tengo que esperar 5 años o tantos meses para que me atienda. No, funciona. Bueno, respecto a la educación, también a lo mejor se pueden hacer ese tipo de cosas. Claro, porque justamente cuando uno dice, bueno, si el área de la salud está carente de recursos y tú quieres regalar los medicamentos, estás tirando a la basura un medio lógico y coherente para justamente financiar esas medidas también. Ahora, que cubría el 500% sobre el medicamento, no estamos hablando de eso, pero se debería tolerar un margen que permita financiar otras cosas, porque eso también es solidario y colaborativo. Yo acepto pagar, claramente, no abusivamente, pero yo puedo pagar mi medicamento, qué sé yo, o pagar 500 pesos o 1000 pesos, lo que fuera, bueno, hay muchas variables, pero en realidad es que regalar el medicamento es súper bueno para esto aquí y electoralmente, pero sería mejor que eso, en vez de regalarlos, tuviera un recargo y todo lo que se gane por allá se vaya a la atención primaria. Eso yo creo que para la gente le anda haciendo más sentido común por su propia mirada, cómo lo haría yo, como la política cotidiana, que yo digo, bueno, yo haría más o menos eso. Exactamente, yo creo que muchas veces miramos a experiencias europeas o Nueva Zelanda y otras, que son muy interesantes, muy bonitas, pero yo siempre trato de que miremos Uruguay, porque Uruguay es un país que tiene una calidad de vida que aparece en todos los rankings mundiales, tiene una democracia que funciona, es un país, claro, ustedes me dirán, no tiene una gran cantidad de habitantes, tiene 3 millones y tantos habitantes, tampoco es muy grande, pero independiente del tamaño, tiene un sistema que lo hace y a lo mejor está más cercano culturalmente. Y una cultura que sustenta el modelo. Claro, y a lo mejor esa cultura está más cercana a nosotros, a nuestras comprensiones, que una cultura noruega que va a estar con miradas de otros ejes y es distinta, digamos. Entonces a lo mejor ahí tenemos un espacio, una mirada en que podemos mirar y construir, porque ahí vemos un país que tiene un desarrollo adecuado, uno va viendo cómo se comporta, una cierta calidad de vida de las personas que es notable. Por ejemplo, el otro día yo decía, en Chile salió un listado de los deudores de pensiones y una ley que es un listado. Los uruguayos tienen una liquidación de sueldo, o sea, en la liquidación de sueldo aparece la pensión. No requieren una ley, ahí está, tú como empleador lo tienes. Opera nomás la regla. Opera la regla. ¿Y por qué opera? Porque todo el mundo trabaja con contrato. Tenga usted a alguien que le viene a arreglar una cosa en su casa o hacer una cosa, todo el mundo tiene algún tipo de contrato. Entonces, lo que quiero decir, ahí tenemos un modelo quizás, como opera un Estado, como opera una sociedad, y que podemos mirarlo y ir mirando cuestiones importantes. Fíjate, por ejemplo, en cuestiones de modernización del Estado, uno puede decir gobierno digital. En Chile esto empezó las primeras ideas con el presidente Lagos, si mal no recuerdo, ¿no? Pero hasta el día de hoy el Estado nos pide un papel en una parte, en la otra, en los de allá. Hoy día Uruguay, que vino a Chile a mirar esto que estaba haciendo el presidente, hoy día nos da clase respecto a cómo es el gobierno digital. ¿Por qué? Porque se ha centrado en las personas. O sea, la gran indicación del gobierno uruguayo fue decir, mire, vamos a hacer esta transformación digital, pero solo si a las personas son capaces de comprender, los ciudadanos, de que esto es beneficioso para ellos. Si no, no hay transformación digital. Entonces tuvo un sentido. Lo que quiero decir, ese es el sentido de las transformaciones. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todas por venir. Me quedo con la última idea de que en psicología organizacional se dice la cultura se come la estrategia. Aquí lo que necesitamos es trabajar una cultura más honesta y más sensata y que eso inevitablemente llegue a lo político. Hay que mirar la cultura, lo que nos está pasando es profundamente cultural y necesitamos ayuda de lo político y de lo económico, pero que entiendan la cultura, mejoren las comprensiones, reflexionando se toman mejores decisiones. Un abrazo para todos y buenas noches.